Quiero entonces invitarle al capítulo 1 de Daniel y vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda ciencia, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel Belsázar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su y con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos, que son semejantes a vosotros, como condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Entonces he titulado este sermón en 3 puntos que quiero compartir a ustedes: la fe que los hace 10 veces mejores. La fe que los hace 10 veces mejores. Y quiero no salirme y no centrarme en un tema meramente antropológico, porque no es lo ideal, no es lo correcto. Porque la gloria es del Señor y la gloria enteramente es para Dios. Pero ¿de dónde saqué el título? Pues lo pueden encontrar ustedes en el versículo 20. Y los halló, ¿cuántas veces?
10 veces mejores. 10 veces mejores. Hemos seleccionado, amados hermanos, el libro de Daniel con un solo propósito, con una sola intención. Que usted como cristiano se afirme, que usted como hijo de Dios se llene y en su vida y todo lo que tiene que ver con su vida, todo lo que lo rodea, sea de profundas y grandes convicciones. Hemos orado para que la palabra del Señor hoy sea grabada indeleblemente en su corazón y que hoy más que nunca tu vida cristiana sea totalmente distinta, totalmente diferente. Por eso ese es el título, la fe que te hace 10 veces mejor. La fe que nos hace 10 veces mejor. Y quiero entonces mencionar a manera de introducción un artículo que llamó la atención profundamente de un pastor en la ciudad de Santa Marta, de la iglesia Gracia Soberana. Y él escribe un artículo muy pertinente a lo que estamos estudiando. El artículo se titula ¿Cómo tener una iglesia llena de falsos cristianos? ¿Cómo tener una iglesia llena de falsos cristianos? Y en su artículo menciona 4 aspectos que me llaman la atención. El primero de ellos, haga que sus miembros carezcan de toda enseñanza fiel y pura de las Escrituras. Es decir, que cada miembro que esté en la iglesia no ame la enseñanza, no ame la instrucción, no obedezca a la ley, no obedezca a los mandamientos del Señor. Esa es una razón por la cual, si usted quiere que la iglesia sea falsa, pues hagan eso, dice en el artículo el pastor Josué Barrios. Un segundo punto que trata dice, haga que los hermanos y los cristianos aborrezcan la buena doctrina y desprecien la enseñanza y todo lo contrario, amen otras cosas. El tercer punto dice que uno de los problemas de por qué una iglesia está llena de cristianos falsos es por creer que todos en la iglesia son cristianos y que nunca se llame al arrepentimiento y nunca se llame a la fe y a la conversión. Y finalmente dice que para que una iglesia esté llena de cristianos falsos, haga que los hermanos toleren todo, que se tolere todo, que todo valga. Y entonces cuando estos cristianos tengan que enfrentarse a la cultura, la sociedad o lo que la Biblia llama el mundo, terminarán haciendo prácticas anticristianas y prácticas antibíblicas de tal manera que no hay distinción alguna entre si se es cristiano o no se es cristiano. Y me llama profundamente la atención este artículo porque de eso se trata el libro de Daniel. Por favor, mire con detenimiento lo que dice la Biblia en el versículo 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los otros muchachos. O sea que no solo estaba ¿quién? No solo estaba Daniel, no solo estaba Misael, no solo estaba Ananías, no solo estaba Azarías, sino que habían ¿qué? Otros, que ellos sí se comieron lo que el rey les propuso. ¿Qué les propuso el rey? Comida y vino. Pero entonces, ¿qué nos dice el libro de Daniel? ¿Qué nos deja ver el libro de Daniel en este capítulo 1? Que en medio de la cristiandad o en medio de todos aquellos que deciden seguir al Señor, parece ser que no todos son discípulos de firmes convicciones y parece ser que todos no son de la misma línea de pensamiento y en sus mentes no reposa la palabra del Señor. Por eso he titulado en esta mañana el sermón La fe que nos hace 10 veces mejor o 10 veces mejores, como bien lo dice al final del capítulo 1. La pregunta entonces en esta mañana es, ¿cómo se hereda esta fe? Y ese es mi primer punto. ¿De dónde estos muchachos heredaron tales convicciones? Esta semana consulté los comentarios, por ejemplo, de Glenn Larson, que es un erudito en Antiguo Testamento, y dice que estos jóvenes no tenían más de 12 años. De hecho, ¿cuánto va a durar el exilio?
70 años. Y dice al final que Daniel estuvo hasta el reinado de Ciro. Más o menos se estima que Daniel y sus compañeros tenían entre 8 y 12 años probablemente. Entonces, en este primer punto, amados hermanos, que quiero enseñar, la pregunta es, ¿cómo heredaron la fe? ¿Cómo la heredaron? ¿De dónde asumieron la fe? Muchos de nuestros hijos o de nuestras familias, cuando nos reunimos, tal vez no nos reunimos a las cosas de Dios. Y ayer hacíamos una pregunta en ese, y es cómo la sociedad y aún cómo el cristianismo ama más la luz que las tinieblas. Y ese es mi primer punto, cómo se hereda esa fe. La fe que nos hace 10 veces mejores. Y quiero hablar con ustedes, con los que son abuelos. Y quiero hablar en esta mañana con ustedes, los que son padres, los que son madres, porque la Biblia nos da la respuesta a todo, amados hermanos. Y en esta primera parte, querido hermano, le quiero decir que quien hizo la tarea inicialmente fueron los padres de estos chicos. La Biblia no nos da mayores luces. La Biblia no nos muestra realmente quiénes fueron los padres de Daniel, de Misael, de Azarías y de Ananías. No lo tenemos muy claro, pero sí nos dejan ver claro el trabajo de discipulado que hicieron estos padres con sus hijos. Hicieron una muy buena tarea. Y eso en esta mañana es a lo que le quiero apuntar. Padre, abuelo que está acá, Dios hace un fuerte llamado. Mamá que está acá, Dios hace un llamado a que tú debes acudir a las Escrituras si quieres que tus hijos más adelante sean de las mismas convicciones de estos 4 muchachos. La convicción de sus padres, de los papás hebreos, nos habla este capítulo 1. Yo le pido que revise, por favor, el versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. El solo nombre que tienen ellos habla de la fe de sus padres. Repito, el nombre de Daniel, el nombre de Misael, el nombre de Azarías, el nombre de Ananías habla de lo que creían sus padres. Los padres hebreos, amado hermano, le ponían nombre a sus hijos de acuerdo a lo que ellos creían. En el año 2014 se hizo un mundial de fútbol en Brasil, ustedes lo recuerdan, porque todavía seguimos diciendo que fue gol de ¿quién? De Yepes. En ese mes que nacieron muchos niños, ¿saben cómo le ponían a los nombres a los niños? Se hizo una encuesta y le pusieron que muchos niños le ponían James, 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 James. Bueno, eso piensa un papá que no tiene las convicciones cristianas. Pero estos padres hebreos le pusieron el nombre a sus hijos de acuerdo a lo que ellos creían, de acuerdo a su fe, de acuerdo a sus convicciones de fe. Y el primer nombre es Daniel. ¿Qué significa Daniel? Significa Dios es juez, Jehová es juez, el Señor es juez. Luego viene Ananías. Y el nombre Ananías significa el Señor ha sido dadivoso. El Señor ha sido dadivoso. O el Señor ha sido generoso. O el Señor ha sido fiel. Eso significa el nombre Ananías. Luego viene Misael. Y el nombre de Misael significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como nuestro Dios? Y luego dice Azarías. El Señor nos ha ayudado. Cuando meditamos en los nombres de estos chicos, los nombres de ellos están hablando de la fe de sus padres. ¿O cuál de sus hijos se pusieron el nombre? ¿O quién le puso el nombre a sus hijos? ¿Quién lo escogió? ¿Quién escogió el nombre de sus hijos? Usted como papá. ¿Y en qué pensó? Pero a veces los significados que salen en internet no son los más adecuados. Por ejemplo, Edwin significa hombre hermoso.
No, no hay sí, ese significado nada que hacer, ¿verdad? Pero estos padres hebreos sí le pusieron el nombre a sus hijos de acuerdo a lo que creían. Por una razón, queridos hermanos, anótelo, porque eran padres temerosos del Señor. Y yo quiero que tú, mi hermano, mi hermana, abuelos, abuelo allá también, ustedes como abuelas, si lo son, aquí la abuela, quiero que sean mujeres temerosas del Señor. Ustedes dirán, pero he sido cristiana, sí, pero hay que cada día llenarnos de mucho más temor de Dios. Porque todavía tienen muchas cosas que hacer. Tienen muchas cosas por las cuales trabajar y muchas cosas por las cuales orar. Todos tenemos aún mucho por hacer. Usted también es un discipulador. Usted también puede enseñar la Biblia. No solamente los hermanos del ministerio y los que estamos trabajando en la palabra. Los padres de estos 4 muchachos, que la Biblia no nos da mayores luces, que ni siquiera aparecen sus nombres en el registro bíblico, estos padres sí nos muestran la tarea que hicieron. Nicolás nos enseñaba en el ancla inconmovible de la fe, algo muy interesante. Enseñaba. Y eso fue justamente lo que hicieron estos padres. Y ante el desafío que tienen por delante, en esta fe que se hereda, esta fe que se recibe, esta fe que se transmite, encontramos cosas muy valiosas. Porque estos padres hebreos, estos padres del linaje, de la familia, de los hijos de Israel, estaban llenos de convicciones. Y eran padres, repito, temerosos a Dios. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué método emplearon? Y quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio. Antes de mirar el libro de Deuteronomio, fíjese 2 cosas importantes. La primera de ellas es que el libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, está escrito en hebreo. Y cuando el rey pide a estos muchachos, los pide con 4 características. Mire el versículo 4. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en toda ciencia y de buen entendimiento. Grábese esas palabras, otra vez las repito. Cuando los piden de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. O sea, pero ese entendimiento, esa ciencia, esa sabiduría no procede de sabiduría humana. Esa sabiduría la da la ley de Dios. Un niño a los 12 años se sabía el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de la ley de memoria, lo recitaba. Y los padres tenían que enseñarles la ley de Dios. Estos padres, que no sabemos quiénes son, van a heredar la fe a sus hijos, es decir, los van a discipular. Y Dios dejó en su misma ley, dejó consignado unos versículos que están en Deuteronomio capítulo 6. Por favor, diríjase al libro de Deuteronomio y ahí usted va a encontrar lo que el Señor le pide en esta mañana. Nuestra iglesia debe cumplir los mandamientos del Señor y usted ha venido con esa intención. Deuteronomio capítulo 6. Hay un llamado de atención para quién. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando. ¿A quién? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuántas generaciones van ahí? 3. ¿Cuántas? 3. Por lo menos, ¿quién se compromete en la enseñanza? Diga conmigo, el abuelo, la abuela, el papá y el hijo o los hijos. ¿Lo repetimos? ¿Quiénes se comprometen? El abuelo, la abuela, el papá, la mamá y los hijos. Dice así el texto, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuántos van? 3 generaciones. Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Para que tus días sean ¿qué?
prolongados. Y en el versículo 12, en la enseñanza o el discipulado que se hacía con los hijos, se cumplía lo siguiente. Versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La fe se iba compartiendo oralmente. Queridos abuelos, queridos papás, queridos mamás, todos mis hermanos, los que algún día Dios les permita llegar a ser padres, hablen de las cosas de Dios en su casa. Por amor de Dios, hágalo. Cuente lo bueno que ha sido el Señor. Mire, vuelve y mire el nombre de Ananías. El Señor ha sido dadivoso. Cuéntele a sus hijos que el Señor ha sido generoso. Cuéntele a sus hijos que Dios los ha sostenido, que Dios nos ha dado muchas cosas. Cuéntele a sus hijos lo que Dios ha hecho hasta aquí. Cuéntele a sus hijos cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Cuéntele a sus hijos como dice Misael, ¿quién como Jehová? Hijo mío, hija mía, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios bueno. No lo enseña, que vea las circunstancias. Y si tenemos un problema, dígale a sus hijos, Dios está con nosotros. Pero no como cliché, como una frase de cajón o una frase de salida. Cuénteselo con convicción, con firmeza. Hable a sus hijos. Cuídate de olvidarte que Jehová estuvo con nosotros. Aquí ya habían pasado alrededor de unos 37 años, 38 años ya habían pasado. Ya están a las puertas de entrar ¿a dónde? A Canaán, amados hermanos. Y ellos le están, dígale a sus hijos que yo los saqué de la tierra de Egipto. No se olviden de ello. Y mire lo que dice el versículo 20. Mañana cuando ellos te pregunten, yo tengo la versión Holman. Mañana cuando te pregunten, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios? ¿Qué significan los estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios que nos mandó? ¿Qué van a responder? Pues la Biblia dice, entonces dirás a tu hijo. Fíjese que hay una conversación ¿de quién? Del papá con los hijos. Hay un diálogo del papá con los hijos, pero ¿de qué están hablando? Del evangelio, están hablando de las cosas de Dios, están hablando del Señor. Están hablando del Señor. Cuando un hijo le pregunte, papi, ¿qué significa obedecer al Señor? Usted le pueda responder con convicción y con ejemplo. Papi, ¿qué significa obedecer los mandatos del Señor? Ustedes puedan decirle, hijo, significa esto, mire. Versículo 11, entonces le dirás a tus hijos, le responderás, nosotros éramos siervos de Faraón. ¿Qué significa eso? ¿Qué éramos qué? Esclavos. Hijo, yo un día había cometido pecado. Yo un día ofendía al Señor. Yo un día era de estas y de estas características. Pero Dios me alcanzó en su gracia. Dios me alcanzó en su misericordia. Dios se reveló a mi vida. Ese es el testimonio de Pablo en la primera carta a Timoteo. Dice, yo antes era un blasfemo. Yo antes era un perseguidor de la iglesia. Antes ultrajaba a los cristianos. Yo era ofensivo. Yo no quería las cosas de Dios, pero ahora Dios me alcanzó en su gracia. Ahora Dios me ha revelado su evangelio y Dios me ha hecho nueva criatura. Yo le pregunto, ¿cuál es el centro de las conversaciones cuando ustedes hablan en familia? Si es que hablan, porque están tan invadidos por muchas cosas que ya no hay cabida para que usted hable con su esposa o con su esposo, con sus hijos. ¿De qué habla con sus hijos? ¿De Avengers? ¿Pokémon? ¿Bob Esponja? ¿Superman? ¿De qué hablan? O sea, confrontemos en esta mañana. Estos papás enseñaban a sus hijos. Miren lo que dice el versículo 22. Jehová hizo señales. Cuéntenle lo que Dios ha hecho. Cuéntenle lo que Dios hizo con ustedes. Hijo, perdónenme esta ilustración. Hijo, un día iba caminando, estaba en gran peligro y el Señor puso su mano mientras yo iba camino a casa.
El Señor me guardó, el Señor me ha sostenido. ¿Cuál es el lenguaje de nosotros los cristianos? Versículo 23. Y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿De qué habla este versículo? De la fidelidad del Señor. Los papás hicieron una buena tarea con estos 4 muchachos. Y ese versículo 25 es maravilloso. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová vuestro Dios. Y entonces viene la pregunta que tengo acá en mis apuntes. ¿Cómo heredamos la fe a nuestros hijos? ¿Cómo la heredamos? ¿Cuál fue el método que dijo el Señor? Y estas palabras las repetirás, las repetirás, las repetirás, las repetirás. ¿Dónde? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, háblaselas a tus hijos. Pero viene otra pregunta: si usted no sabe la Biblia, ¿de qué le va a hablar? ¿De qué le hablamos a nuestros hijos si no leemos, si no estudiamos, si no indagamos? El Señor dijo en el Nuevo Testamento: escudriñad las Escrituras, escudriñenlas, estudienlas, lean, háblenselas a sus hijos, háblenselas. Y entonces nuestros hijos serán buenos discípulos. Entonces nuestros hijos serán 10 veces mejor que los demás. Esa es la enseñanza. 10 veces mejores. El proverbista Salomón recibe la herencia también de su padre. Miremos Proverbios capítulo 3, versículo 9. ¿Cómo hicieron el trabajo los padres? Proverbios capítulo 3. ¿Recuerdan las palabras? ¿Cómo se pidió a estos muchachos? Sabios, de buen entendimiento, enseñados en toda ciencia y en toda sabiduría. El proverbista dice estas palabras. Proverbios capítulo 3. Y comencemos desde el capítulo 2. Yo los tengo acá. Proverbios capítulo 2. ¿Cómo se refiere el padre al hijo? ¿Qué le dice el papá que hace el trabajo de discipulado? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Usted quiere que sus hijos sean temerosos de Dios? Y que no cometan los mismos errores que ustedes y yo hemos cometido. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hijo mío, guarda mis palabras. Hijo mío, guarda mis mandamientos. Y este es un proverbio que un día de mi vida me ayudó muchísimo. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová que da la sabiduría, y de su boca que viene el conocimiento y qué, y la inteligencia. ¿Qué estaba pidiendo Nabucodonosor? ¿Cómo los estaba pidiendo? Que fueran ¿qué? Sabios, inteligentes, capaces, enseñados. ¿Y quién da eso? ¿El mundo? ¿Qué lo da? La palabra del Señor, la ley del Señor. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión. Capítulo 4 de Proverbios. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley. ¿Cómo ven a los padres acá trabajando? Aprendiendo la palabra del Señor para enseñársela ¿a quién? A sus hijos. A sus hijos. Así se hereda la fe de los cristianos. Así se hereda la fe de los hijos de Dios.
Y finalmente, el capítulo 5 dice: hijo mío, esté atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven ciencia. Esa es la enseñanza. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. Volvamos al libro de Daniel. El primer punto era: ¿cómo se hereda la fe? ¿Cómo se hereda la fe, hermanos? ¿Qué deben hacer los padres? ¿Cómo se hereda la fe? La fe que los va a hacer 10 veces mejores. ¿Cómo? Háblele la palabra. Hable de las cosas de Dios en su casa. Cuéntele cuán ha sido bueno Dios. Y Daniel entonces nos dice que esa fe que se hereda un día va a ser probada. O esa fe que se hereda un día va a ser desafiada. Alguien dijo por ahí: vamos a mirar a ver de qué están hechos. Vamos a mirar de qué está hecho, dijo alguien por ahí. Dice entonces la Biblia que la fe de estos 4 muchachos va a ser desafiada. ¿Cómo? En primera instancia, dice el versículo 4, que el rey dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, versículo 3, que traigan de los muchachos del linaje de Israel, ya sabemos con 4 características, para que estén en el palacio del rey. Y aquí se les va a hacer algo interesante. Número 1, se les va a enseñar la lengua de los caldeos, es decir, el arameo. Ojo, les van a cambiar ¿qué? El idioma. ¿Qué idioma hablaban ellos? Hebreo. Ahora les van a cambiar el idioma. 2, dice la versión internacional, me gusta cómo lo uso, les van a enseñar las letras y la literatura ¿de quién? De los caldeos. Es decir, los van a adoctrinar. Estoy convencido de que si hay algo que cambia la forma de pensar de una persona, es lo que lee. Es lo que lee. Según lo que uno lee, eso va haciendo y va cambiando el pensamiento y el corazón de las personas. La fe de estos muchachos va a ser desafiada. La fe de estos muchachos ahora va a ser puesta a prueba. Y cuando se es puesta a prueba la fe, entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que les enseñaron la literatura, las letras de los caldeos y el idioma. Y ahora se les va a cambiar su identidad. ¿Cómo? Cambiándoles de nombre. Dice el versículo 7, dice que el jefe de los eunucos, a Daniel ya no le dijeron: usted no se va a llamar más Daniel, ahora se va a llamar ¿qué? Belsasar. A Ananías se va a llamar Sadrach, a Misael lo vamos a llamar Mesac y a Azarías lo vamos a llamar Abednego. Les iban a cambiar ¿qué? La identidad, la forma de ¿qué? De pensar. ¿Qué pasaría si a su hijo le cambian la forma de pensamiento? Ya hubo un primer atentado en nuestro país con la ideología de género. Ese fue un campanazo de alarma. Si usted a sus hijos no los convence por la palabra del Señor, que solo Dios creó a un hombre y a una mujer, entonces vendrán babilonios de nuestro tiempo y le querrán cambiar el pensamiento a las personas. Depende de usted. Discipúlate, instrúyete en la palabra y haz el trabajo con tus hijos, porque de esa manera sus hijos, por la gracia de Dios y por el evangelio, saldrán avantes en toda decisión de su vida. ¿Por qué nuestros hijos los vemos fracasando tanto? Pues los vemos con unas vidas que no debieran ser esas, porque al proceso de enseñanza, pero aún estamos a tiempo, porque Dios nos da esperanza también en esta mañana. ¿Qué tenían que hacer los chicos? Entonces ahora van a ser instruidos en un nuevo idioma. Van a recibir la literatura de los caldeos. Hablemos de la cultura babilonia. ¿Qué era la cultura babilonia? Primero que todo, la palabra Babel, ¿qué significa? Nico nos lo contó.
¿Sabe qué significa la palabra Babel? Confusión. Confusión. Error. La palabra Babel significa no hay sentido, no hay propósito, no sabemos qué hacer. ¿Alguna vez usted ha estado en su vida confundido? Que no sabe qué decisión tomar, que no sabe qué camino elegir. Bueno, eso significa que usted está en ¿dónde? Babel. En el capítulo 2, versículo 2 dice que cuando Nabucodonosor tiene un sueño, ¿a quiénes llamaron? Magos, astrólogos, encantadores y adivinos. ¿De qué habla esa sociedad? ¿Qué es la astrología? En otras palabras, ¿qué es el horóscopo? ¿Qué es la hechicería, la santería, la estantería? Encantadores, adivinos, ¿qué es eso? ¿De qué habla esa sociedad? Ofensiva y pagana. Si usted no sabe de qué estoy hablando, mire RCN y Caracol, quienes salen al final hablando de esas cosas y usted prestándole atención. Pero en el capítulo 5, versículo 2, el hijo de Nabucodonosor, que se llamaba Belsasar, que no se debe confundir con Daniel, también un día hizo una fiesta. ¿Y qué trajo? Mujeres. Había vino, había música, había parranda. Entonces, ¿cómo era la sociedad babilonia? Era una sociedad inmoral, llena de hechiceros, lleno de vino, llena de mujeres, lleno de toda clase de promiscuidad, porque los babilonios hacían las fiestas sin ropa. ¿Me entienden qué estoy diciendo? O sea, eran culto a la inmoralidad. ¿Y qué significan estos dioses? ¿Qué significa el nombre Belsasar? Significa el sol protege, porque Bel es el sol babilonio, o el dios babilonio del sol, mejor. El nombre Sadrat significa Aku dirige tu vida. ¿Quién era Aku? La luna. ¿Y quién era Mesac? ¿Quién como Aku? Era una burla en el contraste del nombre de Misael contra el nombre de Dios Santo. Y Abednego significa tú eres siervo de Nebo, el dios Nebo. O sea, le cambiaron su forma. ¿Qué estaban cambiándole a los chicos? La manera, le estaban tratando de cambiar la fe. Le estaban tratando de cambiar su manera de pensar. Le estaban cambiando sus convicciones cristianas, se las estaban cambiando. Pregunto, ¿usted quiere que sus hijos estén firmes en el cristianismo? Que no es, yo a veces escucho a otros pastores diciendo que muchos jóvenes llegan a cierta edad y se van de la iglesia, y la pregunta es ¿por qué se fueron? Ustedes mismos me han contado, algunos me dicen, yo a mis hijos los llevaba a la iglesia como yo traigo a mis niñas. ¿Y qué pasó? Un día que se fueron. ¿Por qué? De pronto habrá una regla, perdón, habrá una excepción, pero no siempre esa es la regla, amados hermanos. Estos muchachos, ahora su fe va a ser sometida ¿a qué? A prueba. ¿Cómo? Con una nueva enseñanza, con una nueva forma de pensamiento, o sea, la cultura les está diciendo, bueno, aquí están. Entonces vamos a mirar estos cristianitos, ¿de qué están hechos? Bueno, estos tienen buenas convicciones. Y aquí viene algo muy interesante, y es que no solo se le iba a cambiar ¿qué? Su forma de pensamiento, el idioma, literatura, sino que ahora le iban a dar una comidita. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. En la cultura babilonia, mientras los muchachos estaban comiendo, ellos contrataban algo así como sátrapas, dice el texto, sátrapas, o personas que mientras ellos comían les iban hablando. Aquí en Babilonia se hace esto, y todo el tiempo le estaban hablando, todo el tiempo le estaban conversando. O sea, cada hora de la comida en Babilonia era un punto o era una ocasión mejor para cambiarles la manera de pensar. O sea, los estaban ¿qué? Adoctrinando. Cada vez que hubiera comida, adoctrinamiento. O sea, cada vez que había comida,
a charlar. Y fíjense que eso es algo cultural, porque uno cuando se sienta a la comida, ¿qué es lo que se pone a hacer mientras come? Hablar, charlar, conversar. Pero no solo eso, sino que la comida acá estaba sacrificada ¿a quién? A esos ídolos, a esos dioses. Pero como ellos sabían por lo que les habían enseñado sus padres, algo que dice el libro de Deuteronomio y el libro de Números: solo al Señor adoraremos y solo al Señor serviremos. Y la ley, por favor anote esto, en Levítico 11 dice que podían comer. Y lo que están haciendo acá es obedecer ¿a quién? A la ley de Dios. Están obedeciendo a la palabra del Señor. Están obedeciendo a los preceptos de Jehová. Están obedeciendo a lo que Dios pide, que lo obedezcamos. Hablemos de la cultura nuestra. Hablemos de la cultura colombiana. ¿Cómo es nuestra cultura? ¿Cómo es la sociedad colombiana? ¿Cómo es el colegio donde estudian sus hijos? ¿Quiénes son sus profesores? ¿Qué les enseñan? Entonces, a los jóvenes de nuestros días les enseñan historia, geografía. ¿Pero cómo se la enseñan? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista del hombre, desde el punto de vista de las ciencias. Y la palabra Dios no se menciona. Es más, está prohibido hablar de Dios en este colegio. Y pregunto, mis hijos, ¿cómo se van a sostener si están llenos de convicciones en la palabra firme del Señor? Y propondrán en sus corazones, por la gracia de Dios y por el Evangelio, no contaminarse con las cosas de este mundo. ¿Estoy siendo claro, amados hermanos? ¿Sí estoy siendo claro? ¿Cómo tener jóvenes que no se coman la comida de este mundo y que no apetezcan lo de este mundo? ¿Cómo? Entonces, queridos hermanos, ame los discipulados, ame asistir a los discipulados, sáquele el tiempito. Y abro este comercial para que asistamos. No por ustedes, por sus hijos. La cultura es fuerte. Como diría Moisés, esta tierra es tierra que traga a sus moradores, se los consume. La cultura es fuerte. Si no tenemos la fe clara, el evangelio claro, hermanos, a nuestros hijos se los come la cultura, la sociedad. Piénselo. Sus hijos están pequeños y esta reprensión también es para mí. Usted que es abuelo, ya tiene nietos, hágalo. Por amor de Dios, hágalo. Miremos por favor 2 a Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pablo le está hablando a su fiel discípulo Timoteo y le está diciendo: traiga a la memoria la fe no fingida. Es decir, traiga a la memoria la fe verdadera. ¿La fe qué es? La fe que usted ha recibido. Traiga a la memoria esta fe, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida. O sea que la abuela ¿qué hizo? Un trabajo. Y en tu madre Eunice. Es decir que con el discipulado de Timoteo, ¿quién se comprometió? La abuela, que se llamaba Loida, y la mamá, que se llamaba ¿quién? Eunice. Y dice, porque ahora en el capítulo 4 dice, porque desde la niñez, ¿qué has sabido? Capítulo 4 de la segunda carta, dice así, en el versículo 15, y desde la niñez, segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez ha sabido ¿qué? ¿Qué ha sabido Timoteo? Las sagradas ¿qué? Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Salvación de quién? Salvación de vida eterna y salvación de este mundo. En otras palabras, quiere que sus hijos salgan, sean avantes de la cultura en la que están. ¿Qué tienen que hacer? Enseñe la palabra. Enséñeles, llámelos. Venid, hijos, y os enseñaré el temor de quién. De Jehová. ¿Y por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, es útil. ¿Y si es útil, qué significa? Que que es útil. ¿Que es útil para qué? ¿Para qué? Corregir, instruir en justicia, enseñar, a fin, diga conmigo, a fin de que mis hijos, a fin de que mis nietos sean enteramente preparados para toda buena obra. Querido hermano, no le voy a aceptar a usted que me diga que usted no es perfecto. Y no se escude en que diga, no, es que nadie es perfecto, sí, pero usted está en camino de perfección. No se escude más en que, pues nadie es perfecto. Entonces, como nadie es perfecto, no, tenemos que avanzar. La fe hay que madurarla. La fe hay que madurarla. Eso dice la carta a los Efesios. La carta a los Efesios dice que hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la medida. O sea, si ustedes se comparan conmigo, pues van a decir, ay, el pastor, pues él sí debe orar, él estudia mucho la Biblia, pero yo no soy la medida acá. La medida es ¿quién? Cristo. A ese es que toca apuntarle, al Señor Jesucristo. A Él. Porque Él sí nos dice dónde es que estamos. Y pasemos finalmente a nuestro tercer punto. La fe se hereda, ¿verdad? La fe se puso a prueba. La fe se puso a prueba. Ahora, pregunto, ¿salieron en victoria estos muchachos? ¿Lo lograron? Bueno, ¿qué pasó con estos muchachos? Recuerde que hay otros muchachos que no lo lograron. Eso sí, cada vez que llegaba la porción, llegaba ahí la carne, eso sí, el filete. Pero estos ¿qué? A punta de habichuela, a punta de auyama, a punta de... ¿cuál es la otra? Brócoli. Y agüita. Porque ellos sabían, de hecho, si solo hay auyamita, oiga, y nuestros hijos cómo detestan la verdura. ¿Sí? No la quieren. Dice el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les concedió. ¿Qué les concedió? Conocimiento, inteligencia, en todas las letras y en todas las ciencias. Y Daniel tuvo un entendimiento, visión y sueño. ¿Sabe cómo se llama esto en términos actuales? Cosmovisión cristiana. O sea, veía el mundo y veía la sociedad como Dios la ve. ¿Saben nuestros hijos cómo ven las cosas en nuestros días? Conforme a lo que le enseñan. La cosmovisión cristiana es ver las cosas como Dios las ve. Es ver la sociedad como Dios la ve. Es ver la cultura como Dios la ve. ¿Y cómo Dios ve la sociedad en nuestros días? Hace muchos años un chico me dijo, estoy siguiendo la luna. O sea, era un seguidor ¿de quién? De Akú, de Sadrach. Nueva era, movimientos filosóficos, movimientos extraños, Optis y todo eso. Bueno, eso ya saben de dónde depende eso, de la cosmovisión que se tiene. Estos 4 muchachos tenían buen entendimiento en toda visión, o sea, entendían la vida.
de una manera práctica, de una manera sencilla. La pregunta entonces para cerrar en esta mañana es, ¿vale la pena obedecer la ley de Dios? Obedézcala tú primero, da ejemplo tú que eres grande. Porque si tú no das ejemplo, estás perdiendo toda autoridad con tus hijos. Si tus hijos no te ven estudiar, si tus hijos no te ven leer la Biblia, puede que llegues muy cansado, muy extenuado y todo eso, hazlo. Porque la crianza es una única vez en la vida y no vuelve. No se lamente después. No se queje después. Es una única vez en la vida, hágalo hoy. Después no volverá. Sus hijos crecerán. Y algo que he visto con mi niña, a la cual ustedes ven por ahí hablar y todo eso, es que ya se está creciendo. Y estoy viendo que el tiempo ayer fue bebé, hoy ya está en otro proceso. Sus hijos se le van rápido. Esa es una aplicación. Y dice el versículo 16, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey, que los trajeron, dijo, tráiganlos. Estos estaban gorditos y coloraditos. Pero no porque ellos fueran inteligentes y qué buenos, no. Porque la gracia de Dios, la fe de sus padres estaba presente. Aunque sus padres no estaban, la fe de sus padres estaba en ellos. La fe que le heredaron, la fe que fue puesta a prueba. Y ahora el resultado de esta fe es que dice el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, ¿cómo los halló? 10 veces mejor. ¿Usted quiere que sus hijos sean mejor que los demás? Los que, ¿sí? Sus nietos, o sus familiares, o una persona que tenga a su lado. No solo se trata de discipular a nuestros hijos, se trata de discipular a otro. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñe la palabra, hermano, estúdiela. ¿Cuánto tiempo duró la prueba de la fe? ¿Sabe cuánto duró la prueba de Daniel? Probándole la fe. Más adelante vamos a ver el capítulo 2, que es súper emocionante. Porque aquí viene un desafío más grande. ¿Qué pasaría si nuestros hijos por sus convicciones son condenados a muerte? ¿Qué cree que van a hacer ellos? ¿Se van a ocultar? Perdónenme en este término santanderiano. ¿Se arrugarán? ¿Se acobardarán nuestros hijos ante este mundo? No deje de venir el próximo domingo al siguiente capítulo 2 del libro de Daniel. Por ahora, entienda, mi hermano, que si guardamos, si la fe es heredada, la fe es enseñada, aunque le cambien las cosas a nuestros hijos, su identidad, y quieran, mejor dicho, meterle por los ojos lo antibíblico, lo antidios, bueno, si usted hace un trabajo, estoy seguro que la gracia del Señor estará en nosotros.